La pantalla del televisor se ha convertido en la retina del ojo de la mente. Si el ojo es la ventana del alma, entonces la exposición a las pantallas influye en nuestra manera de entender el mundo y vivir la realidad. Señales que empiezan a afectar nuestras mentes, impidiéndonos distinguir entre la vigilia y el sueño, imposibilitándonos distinguir entre lo que pasa y lo que imaginamos, transformándose en una adicción tan nociva como placentera. Continuando con la serie del espectáculo, volvemos a David Cronenberg y cómo desdibuja las fronteras del sexo y la violencia, lo carnal y lo tecnológico, en un viaje alucinógeno de rayos catódicos, en una de sus más agudas exploraciones de las irrealidades perversas de los medios de comunicación de masas. Hoy vamos a hablar del poder y el control, la nueva carne y el cuerpo sin órganos. Hoy vamos a hablar de Videodrome. Max Renn es el dueño de un canal porno. Interceptando señales piratas de televisión, se encuentra con una posible nueva atracción para su empresa, Videodrome. Una señal que transmite torturas y asesinatos realistas, pero no tarda mucho en darse cuenta de que todas esas atrocidades son verdaderas y que en realidad es una plataforma para el control mental de los espectadores. Antes que nada tenemos que entender las dos posibilidades que enlaza la película. Por un lado, solo aceptamos nuestra realidad como única, y eso se sostiene incluso descendiendo a la locura. Por el otro, y vista desde una perspectiva ajena, la adicción. La actitud de Max hacia la vida no está resuelta, tiene que sumergirse en el enrarecimiento y la alucinación para tratar de encontrarle sentido. Por eso, la referencia constante en Videodrome a la nueva carne es más que clara. Más allá de la muerte espera una experiencia carnal mucho más creativa y satisfactoria. Si bien ya les introduje a la nueva carne cuando hablamos de Existence, Videodrome es el ejemplo más literal, más potente, más extremo, y el único en tener una denominación específica. Pero, para el que no lo recuerde, la nueva carne se refiere a la fusión entre un ente orgánico y un ente tecnológico, para conformar una criatura distinta. Trabaja con el cuerpo sin límites desde el objeto, y el horror corporal es el efecto que le da sentido. Max se convierte en una máquina, un vehículo rumbo a un horizonte de cuerpos y pantallas entremezclados, incapaz de impedir la revolución en su interior, y la pantalla de la televisión se convierte en una prótesis del sistema nervioso. Como dice el profesor Brian Oblivion en la cita que escucharon al principio, la pantalla de televisión se ha convertido en la retina del ojo de la mente. Las virulentas imágenes de la televisión modifican el cuerpo convirtiéndolo en un espacio abierto a la metamorfosis, abyección donde se disuelve la identidad. Así, la desorganización del organismo da paso a la transformación del cuerpo en algo horrible y deforme. Como dice Baudrillard, la nueva ciencia ficción es una combinación entre simulación y el estímulo a los que llama simstream, o estímulos simulados. Esto es clave en obras cyberpunks de este tipo, un aparato hipermediático ultraavanzado que se activa neuroelectrónicamente, algo que permite que lo que vemos se vea más real que lo real. La percepción se codifica hasta convertirse en conjuntos particulares de streams activables, capaces de simular cualquier experiencia posible. De ahí que la relación entre el organismo humano y su entorno técnico deje de entenderse en términos de dependencia. El interés de la ciencia ficción cyberpunk y sus precursores por la adicción, y en términos más generales, por la dependencia, refleja una sustitución de la subjetividad por la cibernética, un devenir narciso del Edipo. A esto Gibson lo llama intimidad de las máquinas técnicas del cyberpunk, señalando un nuevo nivel de dependencia maquínica. La adicción siempre supone un devenir anorgánico que incluye la entrada del organismo en circuitos de retroalimentación extraorgánicos. En Videodrome, el órgano es el cerebro que se conecta directamente a la imagen televisiva transmitida para los medios de masas. La identidad individual se diluye provocando una multiplicidad de cuerpos sin órganos conectados por una pandemia que domina la dualidad entre cuerpo-mente y cuerpo-muerte, a través de alucinaciones provocadas por el flujo del deseo. A esto, Mark Fisher lo llama materialismo gótico, filosofía donde el terror y la ciencia ficción pasan a ser el nuevo realismo en tiempos del capitalismo tardío, y un par de sus principales teóricos son Gilles Deleuze y Félix Guattari, en términos del cuerpo sin órganos. Plano donde circulan los flujos del deseo e implica la disolución de todas las formas estables del organismo. Es un estado en que el deseo fluye y se conjuga con otros flujos, no como algo cerrado, sino como una multiplicidad de cuerpos conectados con otros, donde cualquier identidad fija se diluye. Así, el materialismo gótico no aprende el error meramente negativo, sino como uno de los rostros de una erótica abstracta que consiste en abrir el organismo a circuitos deseantes, o, en palabras de Cronenberg, la nueva carne,
El cuerpo sin órganos es, simultáneamente, el objeto del terror y el modelo del deseo. Al principio del Anti-Edipo, Deleuze y Guattari presentan el cuerpo sin órganos por contraste con la imagen del cuerpo o el cuerpo como imagen. La imagen del cuerpo es el último avatar del alma, en el que se confunden las exigencias del espiritualismo y del positivismo. Te convertís en un cuerpo sin órganos que no tiene nada que ver con el cuerpo propio o con una imagen del cuerpo. Es el cuerpo sin imágenes. Así, la imagen del cuerpo es una sobrecodificación del cuerpo por parte del sujeto, una representación del organismo antes que una expresión del potencial del cuerpo, que siempre es abstracto y desconocido. La nueva carne despliega un horror postindustrial, una animalización de las máquinas que le otorga a lo tecnológico una significación que puede ser entendida desde la sexualidad y la violencia. Por eso, en el horror corporal, el dualismo central radica en no reconocer los deseos. Max se transforma en algo ambiguo y antagónico, organismo y máquina, la visión más accesible de la nueva carne. Una transformación física del significado de la existencia humana, atravesando una distorsión de los cuerpos que no solo es física, sino también lo arrastra la angustia, la pérdida y la caída. Max representa al primer antihéroe cronenbergiano por excelencia, urbano, excéntrico, adicto al trabajo, muy pendiente de su propio mundo, pero lo suficientemente social como para satisfacer sus deseos sexuales. Además, está convencido de que sus contenidos son actos catárquicos y busca darle a los televidentes un desahogo seguro para sus fantasías y frustraciones. Este trabajo lo pone en contacto con personajes de la clandestinidad, dentro de habitaciones decadentes, participando en actividades cuestionables como captar señales piratas mediante un satélite del canal. Así, la ambición lo lleva a buscar nuevos desahogos para su exigente público y para sí mismo. Estoy buscando algo que rompa barreras, le dice a sus socios durante una reunión. Algo fuerte. Max cree haberlo encontrado en Videodrome, pero su percepción se empieza a deteriorar poco a poco y lo acosan visiones y cambios corporales. Un cassette que gime, una abertura vaginal surgida de su estómago, una pistola que se adhiere a su propia mano. Ya no distingue entre lo real y la alucinación, ya no tiene control de sí mismo. El control y la tecnificación, producto de las alucinaciones por la adicción a las cintas de Videodrome, se adueñan de la narración. Cronenberg desarrolla un mestizaje constante entre el horror corporal, la ciencia ficción y realidad. Los espacios físicos, los escenarios van mutando hacia lo fantástico, mientras la enfermedad avanza, y Max se apodera de ellos adaptándose a la combinación de realidad e imagen que provoca Videodrome. Civic TV cada vez está más caótico, lleno de cables, monitores y gente transitando. La adicción a las imágenes domina la condición humana en todos sus términos, metáfora de la alienación del sujeto posmoderno encarnado por Max, que además se enfrenta a una sociedad de consumo y tecnología autodestructiva. Videodrome resulta una actualización y mecanización de la fusión de sexo, tecnología y muerte que propone McLuhan. La señal de Videodrome es la tecnología interactiva suprema, distribuida mediante cassettes carnosos que laten con una obscena animación no orgánica. Es un dispositivo mediático hiperintenso, una cruz entre el video, la realidad virtual y el contagio. Así la inspiración que toma Cronenberg del creador del término aldea global, Marshall McLuhan, con el creador de Videodrome, Brian Oblivion, queda reflejado en la forma en que su hija describe su creación. La siguiente etapa es la evolución del ser humano como animal tecnológico, un nuevo órgano, una nueva parte del cerebro. Videodrome, al menos al principio, parece una variante particular extrema del porno sadomasoquista, pero tiene la idea de abrir esclusas neurales, de activar los receptores en el cerebro y la columna vertebral. Esta es la relación que establecen McLuhan y Ballard entre los medios masivos de comunicación y la violencia sexualizada. Videodrome apunta a una erotización de todo lo que inmediatamente desprivilegia al sexo de su modo biorreproductivo. Creyendo que puede reprogramar a Max como uno de sus asesinos, Spectacular Optical, megacorporación detrás de Videodrome que hace anteojos baratos para el tercer mundo y sistema de control de misiles para la OTAN, lo infecta deliberadamente con la señal que lo transforma en la nueva carne y lo seducen por medio del uso de la imagen de la locutora de radio, Nikki Brand. Las alucinaciones de Ren son cada vez más intensas y eventualmente las vincula a su consumo de Videodrome, o al menos así parece, porque terminamos tan metidos en tantos bucles de realidad a lo existence que ya no podemos estar seguros de qué carajo está pasando. Por otra parte, espacios como la misión del rayo catódico, el albergue para indigentes creado por el profesor Oblivion, un laboratorio donde los expertos en comunicación medial los observan como ratas de laboratorio para medir su adicción a Videodrome. Este espacio está subdividido en cubículos. En cada uno de estos pequeños recintos hay un indigente observando atentamente un televisor encendido.
el edificio tiene una planta alta vedada para la mayoría de la gente. Así, desde la perspectiva de Foucault en Vigilar y Castigar, funciona como un panóptico, una estructura carcelaria donde a través de una torre el vigilante observa sin ser visto. Una nueva tecnología de observación, modelo de vigilancia y de control. Además, el análisis político de Cronenberg puede ser entendido desde una teoría de la conspiración. En Videodrome, el poder y la represión a través del control y la tecnificación, vigilados por el profesor Oblivion, quien solo aparece a través de la pantalla de televisión. Su hija Bianca, como la pantalla de su padre y su representación en carne y hueso, y Barry Convex, dueño de la cadena de ópticas. Juntos y a través de los medios de comunicación buscan dominar a los medios de masas mediante el control físico y mental de su audiencia. Esto engancha con el situacionismo de Debord del que ya hablamos en No. El espectáculo abarca todos los aspectos de la vida social y no hay más que la relación con la mercancía, donde se sustituye la realidad por la imagen, proceso por el cual la imagen se hace real y provoca comportamientos reales, y la realidad termina por convertirse en imagen. El espectáculo se transforma en una relación social mediatizada por las imágenes, y los placeres sexuales relacionados con la violencia son promovidos desde el poder. Videodrome es la imagen de la libertad por el placer, y el espectáculo del sexo y el asesinato es lo que reemplaza las relaciones sociales de Max y Nicky. La fórmula más importante de McLuhan pronuncia: el medio es el mensaje, un medio para explorar las nuevas redes de poder. Baudrillard clasifica estas nuevas configuraciones como poder, pero lo distingue como un nuevo modo deslocalizado de poder en contraposición al poder en su definición clásica, que está llegando a su fin. Así, la confusión entre el medio y el mensaje se derrumba. Por lo tanto, sellando la desaparición de toda estructura dual, polar, no hay ninguna instancia de poder, ninguna instancia de transmisión. El poder es algo que circula y cuya fuente ya no puede ser localizada. Aunque esta es solo una de las tantas veces en las que Baudrillard se distancia de los situacionistas. Estamos asistiendo al final del espacio perspectivista y panóptico, y así a la mismísima abolición de lo espectacular. La televisión, por ejemplo, ya no es un medio espectacular. Ya no estamos en la sociedad del espectáculo de la que hablaban los situacionistas, ni tampoco en los tiempos específicos de alienación y represión que aquello implicaba. El medio en sí mismo ya no es identificable como tal, y la confusión entre el medio y el mensaje es la primera gran fórmula de esta nueva era. Y, en éxtasis de la comunicación, la obscenidad empieza cuando no hay más espectáculo. Esta crítica a la teoría situacionista la construye sobre la suposición crónica de que hay una distorsión entre el poder y sus objetos, entre el espectáculo y lo que oculta. Ahora todo circula, nada está oculto, todo es hipervisible. Atrás de las apariencias no hay nadie que exponer, tampoco hay alienación de la cual liberarnos. Si hay una fuente de poder, esa sos vos. El poder complementa al espectáculo y lo hace interactivo, pero lo termina aboliendo para inaugurar un sistema nuevo, omniinclusivo, que convierta la alienación y su crítica en algo obsoleto. Así, la inmersión desplaza la condición del espectador. Este énfasis de Videodrome sobre la interactividad, aparte de Foucault, sigue a Burroughs, cuando sugiere que el capitalismo ya no reprime el cuerpo, sino que lo enchufa a sistemas de circuitos de excitación con retroalimentación positiva. En la película, el tema de Burroughs acerca de la adicción de la imagen y las teorías de McLuhan sobre la habituación de los medios se unen en la misión del rayo catódico, donde los adictos a la TV pueden ser reconectados a la mesa mezcladora del mundo. La adicción, que ya no es un devenir inorgánico del organismo, se transfiere a las máquinas técnicas, como parte de una producción de deseo artificial, una dependencia maquínica. El espectacular Videodrome genera sobreestimulación subliminal, y este entusiasmo conduce a un deseo intenso de la estimulación por sí misma. Por medio de las pantallas de televisión, en palabras, sonido, visión, imaginería visual, Videodrome emite esporas, feromonas que nos hacen atracarnos de ellas, siempre queriendo más, no importa si es táctil, sexual, fenomenal, social, material o emocional. Los cuerpos mutan como parte de las operaciones de un circuito no orgánico que desnaturaliza la sexualidad mientras hiperotiza el entorno. La señal convierte a la escena en obscena, repleta de intensidades no naturales. La pornografía y la adicción son máquinas entrelazadas de la manipulación corporal, la relación interactiva entre la tecnología y el control y el cuerpo manipulado, lo que funciona mucho mejor cuando lo deseas. Videodrome está saturado de estos temas e imágenes burroughsianos, principalmente sus teorías sobre la pornografía desterritorializada como aparato de control, que al lado de la drogadicción es uno de los mejores ejemplos del proceso de control. Proceso al que llama adicción a la imagen,
exponiendo los mecanismos a través de los cuales el deseo es artificializado y canalizado, derivando del psicoanálisis la idea del sujeto como sistema de registro, que a su vez también está registrado. Así, el consumidor de pornografía, al igual que el adicto, es consumido, encerrado en circuitos cada vez más predecibles de afecto muerto. El deseo aprende a amar su propia represión y enlazado a una repetición desolada de patrones mecánicos de estímulo y respuesta. Pero tampoco distingue entre la pornografía y la sexualidad común. Toda sexualidad se entiende en oposición al modelo de la pornografía, y el sexo es un registro a ser recortado, reensamblado y reproducido. Es puramente técnico, una cuestión de habituación a los estímulos, que puede ser cualquier cosa, sometiendo al cuerpo a comportamientos repetitivos compulsivos e idiotas por el desencantamiento de lo que llama imágenes. Lo que ve Max Renn es por sus flujos de deseo. Él es la imagen de un ente insatisfecho sujeto al fantasma de la castración, que le asigna la televisión venosa, la pistola fálica y los cassettes que respiran. Por su parte, Barry Convex encarna el modelo de producción social capitalista como una forma de organización de la producción deseante, y Bianca Oblivion tiene que lograr que las máquinas deseantes deseen lo que le conviene al sistema, en este caso, Videodrome. A través de su deseo, convierte a Max y Nikki en pequeñas máquinas sádico-paranoicas aliadas de los aparatos represivos. Así, Videodrome es la gran máquina alucinatoria que produce máquinas culposas y paranoicas, o sea, reaccionarias y fascistas. Al final, Max consigue manipular esta nueva realidad en la que se encuentra para hallar su propio equilibrio. Cronenberg juega con la máquina binaria. Max termina arruinando la fuerza revolucionaria en contra de Videodrome, castrando la supuesta revolución por la cual hay que sacrificarse, y por otro lado, es parte de un nuevo corpus. Hacer arte es peligroso. Burroughs escribe sobre los peligros de escribir. Sé exactamente a lo que se refiere. Para Cronenberg, el propósito del arte no es sugerir la manera en que deberíamos comportarnos, y esto queda plasmado en Videodrome, en su complejidad narrativa, sus dimensiones abiertamente filosóficas y su imaginario gráfico, que tal vez contribuyeron a su fracaso. Cualquier otra de sus películas son mucho mejores en muchos aspectos, pero Videodrome tiene algo cualitativamente diferente, un aura de fuerza mágica que posee la imagen de intervenir en nuestro mundo e infectarnos como un virus, como una señal sobrenatural que desdibuja nuestras fronteras preestablecidas entre uno y otro lado de la pantalla. Plantea el medio como agente transformador directo, tanto de la percepción del cuerpo como del cuerpo mismo. Las imágenes exteriores recibidas por el protagonista a través de la pantalla se funden con sus imágenes interiores, al punto de lo indiferenciable. Las alucinaciones que sufre Max son síntomas de la corrupción del cuerpo por el medio, que lo conducen a su vez a la búsqueda de la destrucción del medio como cuerpo. Así, representación y sujeto se revelan indivisibles. La práctica del sadismo sobre el cuerpo hecho imágenes y mediatizadas por la pantalla afectan directamente el cuerpo del espectador y corrompen su conducta. Expone lo que señala Belting, el cuerpo como sujeto medial. Nuestra tecnología es un intento de ampliación de nosotros mismos. Intentamos proyectarnos en el mundo y retroalimentarnos para poder percibir de alguna manera lo que no podemos percibir directamente. De forma que cuando las personas hablan de la tecnología en oposición al humano, creo que se equivocan completamente. Solo existe el humano. La única tecnología es la tecnología humana. Cronenberg asalta el género para desarrollar una lectura de una sociedad que promueve las imágenes de deseo, donde abunda la pornografía, snuff, violencia, y descubre las maquinaciones detrás de estas apariencias, descubriéndonos sujetos a estructuras de poder opresoras desde los medios de comunicación, como esclavos de la conspiración y del consumismo. En efecto, el cuerpo sin órganos no carece de órganos, solamente carece de organismo, es decir, de esa organización de los órganos, presentando un nuevo estado espiritual que guía a Max fuera del orgánico, cuando ya se liberó de su cuerpo y es solo carne y nervio. Cronenberg recrea alrededor de esta adicción un universo malsano, degenerado, sumamente erótico y perverso, en el que el voyerismo se convierte en una obsesión perversamente amoral. La enfermedad de la carne se encuentra íntimamente unida a la enfermedad de la mente, verdadera productora de los monstruos y deformidades que habitan el lado más tenebroso de la conciencia humana. Poco a poco esta conciencia se desgaja de la realidad y por medio de alteraciones psíquicas toma una independencia propia. Un nuevo ser debe nacer, la nueva carne pide paso, y la fusión del cuerpo con la materia inorgánica, la mezcla entre el cuerpo y la tecnología, consigue en la alucinación su verdadero sentido.
Por eso el individuo tiene que desaparecer, autodestruirse, para dejar paso a esa nueva noción de sujeto como ente superior, y la fascinación y la repulsión se unen en partes iguales en la contemplación de las imágenes que conforman Videodrome. Larga vida a la nueva carne.